tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su permiso, señor presidente, en este momento le pido al coordinador de la ponencia a mi cargo, Juan Antonio Macías Pérez, dé cuenta del proyecto que hoy traemos a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-06/2021, instaurado con motivo de la comunicación de hechos que realizó la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León, a la que se sumó la denuncia formulada por Elvira Paniagua Rodríguez como presidenta municipal de Celaya, Guanajuato, en contra de Enrique Gómez Orozco y Editorial Martinica S.A.S.B. por la presunta difusión de una columna de opinión con expresiones que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género. En el proyecto se tuvieron acreditados plenamente los hechos que forman parte de la controversia, los cuales no fueron desconocidos por los denunciados y que constituyen la publicación de una columna de opinión por Enrique Gómez Orozco titulada La persona idónea. El PAN soltó una encuesta por encargo sobre la popularidad de sus precandidatos a las alcaldías el 11 de noviembre del 2020 a través de la versión digital del periódico AM, por lo que se procedió al análisis de su contenido y contexto bajo los parámetros de la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, número 21/2018, de rubro violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político, de los cuales se obtuvo que una vez valoradas las conductas, sí constituyen infracción en atención a lo siguiente. En relación al primer y segundo elementos, se tuvieron por demostrados, pues las expresiones denunciadas se dieron en el marco de los derechos políticos y cargo público que ejerce la denunciante y fueron realizadas por parte de un periodista y un medio de comunicación local. En lo que respecta al tercero, cuarto y quinto de los elementos, se tuvieron por configurados, dado que las expresiones plasmadas en la columna de opinión son de tipo simbólico, porque implícitamente deslegitiman a las mujeres a través de estereotipos de género que les niegan habilidades para la política y para el manejo de situaciones complejas como la seguridad pública. En tales condiciones, las expresiones denunciadas en relación con la función o labor pública de Elvira Paniagua Rodríguez se basan en elementos de género, pues no solamente constituyen una fuerte crítica a su labor, sino que denota un trato diferenciado y estereotipado, con lo que se rebasan los límites a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas. No tiene micrófono. Perdón. Señoras magistradas, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Yo sí voy a hacer una intervención en vista de que las magistradas no tomaron el uso de la voz. Yo quiero manifestar que comparto el sentido de la resolución presentada en el proyecto, pero discrepo un poco en cuanto al método de análisis de la columna de opinión objeto de denuncia y la conclusión a la que se arribó de dicho análisis, en el sentido de señalar que desde mi punto de vista la totalidad de lo manifestado por el columnista Incuado es, no todo lo manifestado por el columnista Incuado es constitutivo de violencia política en contra de las mujeres en razón de género. De manera muy respetuosa considero que en el proyecto se hace un análisis de la columna de opinión donde obviamente creo que se puede hacer un estudio un poco más objetivo, soportado para concluir algunas otras cuestiones en dicho estudio. Lo anterior no impide hacer patente la necesidad de emprender, como se ha estado haciendo en muchos ámbitos, acciones para erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito político, que se caracteriza por tener elementos estereotipados o que pueden ser nocivos cuando niegan un derecho, imponen una carga, limitan la autonomía de las mujeres o la toma de decisiones acerca de sus proyectos de vida. Obviamente, para analizar las opiniones emitidas por el denunciado, considero interesante tener presentes las recomendaciones que las propias organizaciones de periodistas se han dado para ejercer un periodismo con enfoque de género, pues se debe partir
del hecho de que si en las sociedades hay discriminación y poca valoración hacia las mujeres, entonces las noticias o comunicados en los medios probablemente tendrán el mismo tratamiento. Por lo tanto, se debe acudir a las publicaciones en los temas de periodismo escritos por especialistas en la materia para tener una comprensión íntegra sobre los aspectos de esta profesión. Es así que, según mi punto de vista y de acuerdo con el Manual de Género para Periodistas, quienes ejercen el periodismo se enfrentan obviamente al desafío de mirar con lentes nuevos la realidad que nos rodea, a cuestionar, a ser transmisores de otras noticias, a mostrar nuevas formas de comunicación que contribuyan a una mayor igualdad, a dar voz a los que suelen tener vetado el acceso a los medios, en resumen, informar, pero también a construir activamente desde su rol de periodistas y medios una sociedad mejor. Para ese fin, este manual que yo comento sugiere entender el género como categoría de análisis, es decir, que toda la información, todos los temas en las diferentes secciones se traten con perspectiva de género. Lo anterior permitiría a los profesionales de la comunicación diferenciar las características sociales género en las características biológicas, sexo, profundizar en las relaciones entre mujeres y hombres, así como las diferencias y disparidades en el acceso y control sobre recursos, decisiones, oportunidades, retribuciones, expectativas, que permitan identificar las relaciones de poder e inequidades en las que obviamente se traducen estas diferencias. Estas nuevas categorías de análisis parece un símil con focos rojos que las autoridades debemos detectar para advertir cuando puede haber discriminación a partir de relaciones asimétricas de poder entre los géneros. Este manual que yo estoy mencionando reconoce que los medios de comunicación interpretan la realidad y de alguna manera la construyen a partir de lo que comunican y cómo lo hacen, dando significado y validan ciertas conductas asociándolas a roles y estereotipos de género establecidos y reproducidos a menudo por ellos mismos. Obviamente, incorporar la perspectiva de género en las coberturas periodísticas implica un reaprendizaje en cómo producir, elaborar y emitir noticias. Incluso la Federación Nacional de Periodismo dice que uno de los mayores retos a los que se enfrentan los periodistas, mujeres y hombres, es resistirse a la cultura de los estereotipos ocasionales en el trabajo diario. Atendiendo a estas recomendaciones, que ofrece este manual, considero conveniente, o yo consideraría conveniente que en este caso concreto debe aplicarse un método llamado de regla de la inversión para darnos cuenta si en la columna de opinión, materia de debate, se utilizaron estereotipos de género. Este método, esta regla de inversión consiste en cambiar de sexo a las protagonistas de la opinión, es decir, por actores hombres, y si aparece algo incongruente, se nos activa un llamado de atención y debe analizarse nuevamente la situación bajo esta nueva visión y con ello poder determinar si se actualiza la violencia política en contra de las mujeres en razón de género. La aplicación de este método nos llevó sobre todo a un análisis que su servidor hizo de esta columna y, por ejemplo, hay diversos párrafos, por ejemplo, uno de ellos dice: lo que sucedió en Celaya en los últimos años fue la tragedia de seguridad pública más grave de nuestra historia. Acción Nacional envió, pone el nombre de la persona afectada y ganó en 2018. Pronto los celayenses se dieron cuenta de la falta de preparación, dice, de la alcaldesa para enfrentar los problemas. Entonces, utilizando este método de inversión, sería cambiar el escenario y citar como si se estuvieran refiriendo a un hombre y solamente, pues, para seguir el ejemplo, mencionaríamos, por ejemplo, a Elías Paniagua y diría el texto: lo que sucedió en Celaya en los últimos años fue la tragedia de seguridad pública más grave de nuestra historia. Acción Nacional envió a Elías Paniagua como candidato y ganó en 2018. Pronto los celayenses se dieron cuenta de la falta de preparación del alcalde para enfrentar los problemas. Entonces, haciendo el análisis de toda esta nota, que fue materia de análisis, desde mi particular punto de vista, por eso mencionaba al inicio de mi intervención, no toda la nota podemos considerarla en ese contexto. Solamente hay un párrafo que efectivamente, haciendo este proceso de inmersión, lo podríamos entender dentro del ámbito de la violencia política de género, y es el párrafo que dice
Los partidos quieren equilibrar la participación por género y el PAN sale con la ocurrencia de enviar candidatas en las 2 ciudades más pobladas de Guanajuato, León e Irapuato. Ahí si hacemos esa inmersión, ese cambio, no detectamos, ya notamos algo raro, un foco rojo. Entonces, por ese sentido es por lo que yo estoy generando esta apreciación. Este ejercicio con rigor metodológico nos conduce o nos conduciría a conclusiones diversas a las que se plantean en el proyecto, pues revela que no todo el contenido de la columna de opinión en materia de la queja constituiría la violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Es decir, en términos generales, la publicación de mérito va dirigida a las críticas en cuanto a las pocas o nulas experiencias, capacidades adquiridas por quienes pudieran ser postuladas en las candidaturas a las presidencias municipales en las ciudades de León y Irapuato, en nuestro estado, más no por su sola pertenencia a su género. Lo mismo ocurrió para quienes encabezan el gobierno municipal de Celaya, Guanajuato. Ello porque al haber invertido las referencias conforme a este método de hombres por mujeres, no se perdió el sentido de la comunicación. Y vuelvo a repetir, solo una expresión específica nos permitió la inversión de género, siendo la que ya mencioné, razón por la que en aras de maximizar la protección del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y a la no discriminación, es que se puede concluir que se actualiza solo por tal expresión la referencia denostativa en perjuicio del género femenino. Por esa razón es por lo que yo establezco que estoy de acuerdo con el proyecto, porque sí hay elementos dentro de la nota a tomarse en referencia, pero no la totalidad de la misma. Esta, por tanto, es la discrepancia que yo manifiesto respecto a las consideraciones hechas en el proyecto, para tener por actualizada la falta respecto de todas las afirmaciones contenidas en la columna de opinión que fue analizada, y todo con base en este método. Por lo que hasta aquí he mencionado, considero que la mayor parte de la publicación que nos ocupa se encuentra dentro de los márgenes permitidos en el debate político, porque si bien se utiliza un lenguaje hostil, no se observan estereotipos que refuercen desigualdades entre hombres o mujeres, desde mi particular punto de vista, o un uso sexista del lenguaje contra ellas que les imponga alguna carga o límite de sus derechos político-electorales por razón de género, dado que los comentarios se enfocan a la crítica, a criticar sobre todo la trayectoria pública de las personas referidas en esa nota. Y obviamente la distinción interior se estima de trascendencia, pues precisamente la Sala Superior ha sostenido en reiteradas ocasiones precisamente que la labor periodística goza de una protección especial y que supone en principio una amplia libertad de expresión para difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, con la garantía de que no serán sometidos, obviamente, a procedimientos sancionatorios por el ejercicio de esta libertad. Entonces, en ese sentido es por lo que yo haría esa precisión respecto al proyecto, pero vuelvo a insistir, estoy de acuerdo con las conclusiones a las que se llegó, y en ese sentido apoyaría el proyecto, salvo esta expresión que yo manifiesto. Eso sería todo por mi parte. No sé si las magistradas desean hacer el uso de la voz. Adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Pues una breve intervención de mi parte, y únicamente para remarcar que me sostendré en todas y cada una de las consideraciones del proyecto, tal y como lo circulé, pues contiene un análisis exhaustivo y con perspectiva de género de todos y cada uno de los fragmentos de la columna de opinión denunciada, en donde se razona de manera pormenorizada que existen varias frases estereotipadas que, analizadas en su conjunto y en su contexto, constituyen violencia política en razón de género, en su vertiente simbólica, a la luz de la Constitución Federal, de los tratados internacionales y de las leyes aplicables en la materia.
mismas que no se encuentran dentro de los límites de la libertad de expresión. Lo anterior, pues para la suscrita, frases como que la denunciante lo único que pudo hacer fue esconderse en la presidencia municipal, que el PAN sale con la ocurrencia de enviar candidatas en las dos ciudades más pobladas de Guanajuato, como son León e Irapuato, que no es tiempo de experimentar con candidatas, que no elegir a un determinado candidato hombre para el Ayuntamiento de León es un capricho indescifrable, que sería un crimen aventurarse y dejar que León tenga el destino que permitieron en Celaya, es decir, por postular a una mujer. Y que no escuchar al ciudadano panista raya en la traición al electorado blanquiazul. Sí son constitutivas de violencia contra la denunciada y en general contra las mujeres, ya que el mensaje tiene como fin invisibilizar al género femenino a través de la masculinización de las profesiones y los cargos públicos, así como el manejo de las situaciones complejas que estos conllevan, otorgando más valor a las cualidades de los hombres respecto de las mujeres para gobernar. Además, el uso del plural candidatas equivale a un mecanismo de generalización por el cual la mujer pasa de ser un individuo concreto para asumirse como representación de todas las mujeres. En tal sentido, las expresiones analizadas no solamente constituyen una fuerte crítica a la labor de la servidora pública denunciante, sino que traen implícita en su contexto una actitud dominante que denota un trato diferenciado y estereotipado al deslegitimar la labor de las mujeres a través de argumentos que les niegan habilidades para la política, en especial para resolver problemas complejos en el marco del proceso electoral 2020-2021. Y con todo respeto, sostendré mi proyecto en todos y cada uno de sus términos. Es cuanto. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Como no hay más intervenciones, sí, adelante, magistrada. Gracias, presidente. Buenos días. Perdón, solo para reiterar que acompaño el proyecto sometido a consideración de este pleno, porque en el mismo sentido que ya expuso la magistrada ponente, considero que el mensaje efectivamente está estereotipado, asigna roles a las mujeres a los que históricamente han sido confinadas. No repetiré lo que ya ambos han señalado respecto de la propia columna de opinión, pero hay mensajes que refiere en tiempos de paz, cuando los problemas mayores son la buena aplicación del presupuesto, el diseño urbano o la construcción de obras públicas útiles, la experiencia en seguridad pública se puede delegar. Hoy no. Insisto, creo que el mensaje sí está cargado de roles y estereotipos negativos hacia las mujeres, hace referencia solamente a que las mujeres tienen la capacidad de desempeñar actividades encaminadas a la administración de recursos, a embellecimiento de la ciudad, y creo que este es un rol de cuidado y de administración al que siempre se le ha relegado a la mujer, y creo que, insisto, acompaño el proyecto porque efectivamente considero que toda la columna, en su mayoría, está estereotipando a las mujeres y únicamente relegadas a labores menores, a labores en tiempos de paz, y hace ahí una referencia a, entonces, en tiempos de guerra las mujeres no tendríamos posibilidad de ocupar esos espacios de toma de decisiones. Creo que sí, definitivamente el ejercicio de la libertad de expresión tiene límites y no podemos permitir que se sigan reproduciendo estos mensajes en los que se estereotipen a las mujeres. Por eso acompaño el proyecto de la magistrada ponente. Es cuanto. Gracias.
Gracias, magistrada. ¿Habrá alguna otra intervención más? Como no hay intervenciones, voy a solicitar al secretario general que recabe la votación del proyecto. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Sola Silva. Con el proyecto, haciendo la aclaración desde este momento que presentará mi voto concurrente en los términos expuestos, con fundamento en lo previsto en la fracción 10ª del artículo 19 del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Magistrada María Dolores López Loza. Con mi proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente con el voto concurrente anunciado por usted. Gracias, señor secretario. Entonces se ordena agregar mi voto concurrente a la resolución aprobada y en consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador número TEC-PES-06/2021, se resuelve. Primero, se declara que la columna de opinión denunciada contiene expresiones que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin embargo, se determina la imposibilidad legal para imponer una sanción a Enrique Gómez Orozco y Editorial Martinica S.A.D.C.B. en términos de lo señalado en los puntos 4.1 y 4.2 de la resolución. Se da vista a la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato para los efectos indicados en la parte final del punto 4.2 de este fallo. Se establecen como medidas de reparación integral a favor de Elvira Paniagua Rodríguez las señaladas en el punto 5.3.2 de la sentencia. Cuarto, se ordena a la Secretaría General del Tribunal que una vez que la presente resolución quede firme, atienda a lo ordenado en la parte final del punto 5.3.2 de la sentencia.